Que no sé por qué se llama la sexta explica cuando realmente no explican nada. Pero bueno, venga, va, tema aparte. Pero el sistema es sostenible. Y termino. Y hay otro elemento importante. Y hay una cosa que hay mucha gente ya estudiando este tema. Los estados, los bancos centrales, tienen la capacidad ilimitada de creación de dinero para pagar todos estos gastos. Absolutamente ilimitada. Pero No, ¿para qué nos vamos a preocupar por las pensiones si podemos imprimir dinero? Es Claro que sí. Es que genial. me tiene picueto, ¿eh? Me tiene Es picueto. genial. Esto No es sé. como lo del Monopoly, ¿no? Imprimir, Sí, claro. imprimir, ¿no? Claro. Sí. Claro. Y luego acabamos con Alemania, que los billetes no valían nada y la gente se empapelaba las paredes con ellos porque eran más baratos que el papel pintado. A ver, vamos a ver, que tenemos economía estas de talla mundial. Por ejemplo, Alejandro Inurrieta, doctor en economía. El sistema de pensiones es sostenible porque los bancos centrales tienen la capacidad ilimitada de creación de dinero para pagar estos gastos, ¿vale? Bueno, doctor en economía, enfermero de economía. Sí, a ver, de hecho, me hace gracia porque ha contestado. Tengo ahí unas cuantas cosillas. Ha citado a esto Eduardo Garzón. Hombre, a la hora de imprimir dinero sale Eduardo Garzón el primero, ¿vale? No nos vamos a equivocar. Porque él dice que imprimir dinero es bueno. A ver, que no está mal. Técnicamente sí, técnicamente tiene razón. Respuesta de Eduardo Garzón. En efecto, preguntarse dónde saldrá el dinero para pagar las pensiones es la pregunta fácil. Bien. La difícil es preguntarse si tendremos un planeta habitable, si habrá suficiente gente en edad de trabajar. Uy, ¿por qué será necesario gente en edad de trabajar? Productividad, ¿por qué será necesaria la productividad? Y recursos reales para atender a la población mayor. Porque quizás por mucho que tú imprimas dinero, si se te han ido todos los jóvenes no podrás atender esa demanda. ¿Y por qué se te pueden ir los jóvenes? Por la devaluación del trabajo, por la inflación que puedes meter, intentando cubrir las pensiones en base a, básicamente, crear dinero de la nada. Es que directamente lo único que conseguís con eso es empobrecer la moneda. Sí, claro. Si la moneda no tiene un valor asociado, pues entonces, hijo mío, no hemos hecho nada. Es acojonante. Vale, pero tenemos más perlitas. Porque he visto que hay mucha gente que está repitiendo lo mismo. Y es, hasta cierto punto, no les quito la razón. Carlos Adams, a la respuesta de Unamuno. Si pueden crear de manera ilimitada el dinero, ¿por qué cobran impuestos? Mira, ahí tienes razón. ¿Para qué? ¿Que nos dejen de sangrar? Nosotros ya podemos, ya pagaremos ya pagaremos el asilo al abuelo. Sí. A ver, yo te digo una buena novela. Pero, hombre, tenemos que Eduardo Garzón nos ha dicho por qué. O sea, no es por nada, Hombre, hay que valorar lo que dice Eduardo Garzón al respecto, que es un experto en imprimir dinero. Dice, para dar valor al dinero. O sea, es decir, los impuestos son necesarios para dar valor al dinero. Si no hubieran impuestos, no se le daría valor al dinero. No. Entonces, si por esa misma regla de tres, el franco suizo debería valer una mierda. ¿No? No El país con el país con menor cantidad de impuestos que hay, o Andorra. El dinero en Andorra, bueno, están en el euro, pero bueno, la cosa es esa, que entonces, si está todo asociado a los impuestos, joder, el euro tendría que estar en las nubes. Aquí puedes comprar un coche un coche básicamente con el dinero con el que te compras una bicicleta. Esa es la historia, ¿no? Es decir, si los impuestos sirven para dar valor al dinero, estando en un espacio económico de moneda única, como es, por ejemplo, la Unión Europea, ¿cuáles son el índice de impuestos? ¿Qué es la media de todos los Estados miembros? Entonces, si hay un país que tiene más capacidad adquisitiva, eso se está haciendo bien, porque, claro, de más capacidad, impositiva, está haciendo bien porque está dando más valor al dinero. Pues no, lo que está recortando es la capacidad adquisitiva de la gente. No sé, pero bueno, para dar valor al dinero.
A ver, lo dicho, si nuestro dinero se multiplicara su valor por un 10%, pero al mismo tiempo te quitan un 10%, pues ¿de qué te sirve? Bueno, pero De vale, nada. para eso sirve pagar impuestos. Pero no acaba ahí. Redistribuir renta. Hostia, el IVA sirve para redistribuir la renta. El impuesto a los carburantes es para redistribuir la renta. ¿A qué mola? Sí. Joder, el Hostia. impuesto del tabaco debe distribuir una renta que te cagas. Vamos, es increíble, hombre. Es un buen impuesto de lujo, tío. Entonces, ¿cómo es? Redistribuye renta, por supuesto. Vale, pues aquí hay una cosa que dije ayer en Twitter y nadie me contestó, pero alguien debería haberlo hecho. ¿Cómo decimos esto? Si los presupuestos no están aprobados y por lo tanto estamos funcionando con los de hace 2 años o 3, ¿qué más da la cantidad de dinero que nos crujan a impuestos si al final no podemos si al final se gasta exactamente lo mismo? Sí, bueno. Esa es una buena pregunta. ¿Para qué No, es que es así. Estamos ahorrando como nunca. El gobierno nunca ha ahorrado tanto. ¿Por qué? Ya. Porque no puede gastar ese dinero. Por ley no puede. Pero hostia puta. No, es que ese es buen punto, pero realmente, aún así, sí, por ley sí que pueden. Es decir, por ley, aunque por ley no puedan, sí, van a poder gastar, no te preocupes. A la hora de gastar no hay problemas. No, ese dinero está totalmente congelado. No va ni para adelante ni para atrás. Sí, totalmente. No es ilegal gastarlo si no están aprobados los presupuestos en Parlamento. Que aprovechen a pagar las deudas. No, hombre, no. A ver, Eduardo Garzón te dice que no se paga la deuda. Por decreto ley. No. Uy, oiga, la especialidad de Pedro Sánchez. Sí, claro, por ley no pueden, pero por decreto sí. Pero voy de nuevo a lo del IVA, porque me hace bastante gracia. Si el IVA es para redistribuir la renta, entonces, ¿por qué se les cobra IVA a los alimentos a las personas necesitadas? Bueno, y porque, por ejemplo, hay cosas entre los muchos artículos que tienen un impuesto de lujo cuando no lo son. Sí, no sé, una pregunta. El 21% del producto. Sí, justamente el IVA sirve para distribuir la renta. Y es un impuesto, ¿no? No sé. Claro. Bueno, e incentivar conductas. Incentivar conductas. Hombre, claro, si no puedes permitirte fumar, no fumas. Exacto. ¿Ves? Esta vale la pena. Eso aquí en el Reino Unido lo sabe muy bien. Por eso se paga lo que se paga por el tabaco. Menudo sablazo me dieron por una cajetilla de Marlboro cuando estuve allí en Londres. Dios santo. Ha subido. Y ahora habrá subido más. Sí, te lo puedo asegurar. Y dice, pero nunca para recaudar. No sirve. O sea, los impuestos no son para recaudar dinero. No, ya fue un recaudatorio. Te ponen los radares en las carreteras para meterte en multas, pero colocados muy estratégicamente, pero no ya fue un recaudatorio. ¿Qué significa recaudar? Vamos a buscar exactamente el significado de la palabra recaudar. Cobrar o percibir dinero. Los impuestos no sirven para cobrar o percibir dinero. Para asegurar, poner o tener en custodia, guardar. Vale, para guardar dinero. Vale. Alcanzar, conseguir con instancias o súplicas lo que se desea. Los impuestos no sirven para alcanzar lo que se desea. Pero bueno, entendemos qué quiere decir para guardar. Nunca es con afán de guardar dinero. ¿Vale? Porque es importante ver exactamente cuál es el lenguaje, cuál es el término adecuado que está utilizando con el concepto de recaudar. Porque claro, nosotros siempre entendemos que recaudar es cobrar dinero. Pero no es poner en custodia. No es para poner en custodia ese dinero. Pero ahora tengo una pregunta. Tenés que darte cuenta. Buena, Sanga, muchas gracias por la se suscribió por 31 meses. Sí, meses. Sí. Muchas gracias, Sanga, por cierto. Y menos aún recaudo los impuestos con súplicas. A mí no me han suplicado nunca que pague los impuestos. O sea, a lo que voy es... Bueno, lo de las súplicas es bueno. A lo que voy es... ¿Cómo puedes tener afán redistributivo para los impuestos si no pones en custodia previamente ese dinero? Sí, claro.
Pero bueno, no sirven para recaudar. Lo dice Eduardo Garzón. Ya, bueno, lo que diga Eduardo Garzón lo puedes coger entre millones y millones de pinzas. Es como, perdón, a ver, es fácil. ¿Cómo puedes hacer una redistribución de la renta si no haces primero una capacidad sustractiva y de guarda de ese dinero para luego poder redistribuirla? Y también luego aparte de esto de la redistribución es el mantra del comunismo, de los comunistas. Bueno. Pero al final todos sabemos cómo acaba el tema. El tema acaba que todos son iguales, pero cortando hacia abajo. Siempre que leo Garzón no me aseguro que es una cuenta paródica. Nunca lo es. No, nunca lo es. Este tío es un genio. ¿Eh? A ver. A lo que intenta explicar es básicamente que yo creo que la forma que habitualmente se tiene para la distribución de la renta es sustraer renta de las altas capacidades de las personas más pudientes para dar esa diferencia a las rentas más bajas, ¿cierto? Eso es el concepto de redistribución. Sustraer de un sitio para dejar en otro. Entonces, habitualmente es una acción. Y para realizar dicha acción, primero tienes que sustraer, con lo cual tienes que recaudar, tienes que, como decía, tener en custodia dicha cuantía y luego la distribuyes por las rentas más adecuadas. Entonces, el concepto de redistribuir renta y que nunca sea para recaudar, a mí me extraña. Piensa en una dimensión, joder, macho. Pero bueno, dice que está todo explicado desde 1904. ¿Qué tal si leéis o investigáis un poco? Y nos deja un enlace a un vídeo. No he abierto el vídeo. Pregunta, ¿creéis que será un vídeo de Eduardo Garzón? Sí, definitivamente. Sí. Por supuesto. ¿Será un vídeo largo o un short? Será un Un show. vídeo largo. Vamos a ver, ¿qué nos ha dejado? You, just You. you, building your app. Muy bien. Por Sí, supuesto, soy es Eduardo. yo. Ya lo sé. 9 minutos 23. Teoría monetaria moderna. 4. Impuestos. Un vídeo de hace 5 años. En el vídeo anterior de esta serie vimos cómo los estados pueden lograr que el dinero que crean de la nada sea aceptado por la población de su territorio gracias a la exigencia de impuestos. En este vídeo profundizamos sobre ello y exploramos cuál es exactamente el papel de los impuestos en cualquier economía. Artículo de Rummel en castellano, en inglés, taxes de reunión, eso, artículo de Butker, libro, vale, oye, ha puesto fuentes. Ujú. Espera, ¿qué? Que el dinero que crean de la nada los estados puede ser aceptado por la población. Eso es lo que se llama la moneda fiat. Es un dinero creado de la nada, basado en la confianza de la propia población. No sé si decirte que lo pongas. Joder, son 9 minutos, no lo voy a poner. No, Podría porque será ponerlo. dando la chapa. A ver, tengo miedo, ¿eh? Vamos a poner un poquito hasta donde lleguemos. Anterior de esta serie vimos cómo un estado puede hacer que su dinero Uf, creado de la nada sea utilizado de forma generalizada por todo el mundo de su territorio a través de la exigencia de impuestos. En este vídeo vamos a profundizar sobre ello a través de la exigencia de impuestos. y a explorar cuál es exactamente el papel de los impuestos en cualquier economía. Siempre ha habido un debate muy vivo sobre lo que da verdaderamente valor al dinero. Si el dinero es simplemente una invención abstracta del Estado, ¿por qué tiene eso valor? ¿Por qué? No es una invención abstracta del Estado. El dinero es deuda con el Estado. Ujú. Sí. O sea, Justamente. es que no puede haber nada menos abstracto que un concepto claro. Como te pido que me pagues en denarios, tendrás que ganar denarios para pagarlo, sí. ¿Qué la gente lo utiliza? La visión de dinero-mercancía y sobre todo sus variantes metalistas consideran que el dinero tiene valor porque tiene valor la mercancía en la que se basa o en la que se referencia. Hay Sí, esto era cuando existía el patrón patrón oro, básicamente. Patrón oro, sí.
¿vale? Porque había una mercancía, un producto valioso que respaldaba el dinero. ¿Cierto? Bueno, y en cierto modo sigue siendo así. Porque Vale. no hay ningún país que no tenga unas reservas de oro. Sí, pero ahora es más moneda fiat. Te lo pongo a 1,5. Hay otras explicaciones que hablan de una regresión infinita de aceptabilidad. Una persona acepta el dinero del Estado porque sabe que otras personas a su vez lo van a aceptar para vender bienes y servicios. Hay Eso es la moneda fiat. Eso se basa en la confianza de la moneda, que es cuando se desligó el activo del patrón oro. ¿Vale? Lo pongo a 1,25, no lo pongo a 1,5. otras más vinculadas a las teorías de la finanza que vinculan la aceptabilidad del dinero del Estado a la confianza que deposite la gente en la capacidad de ese Estado para recaudar todo el dinero que haya puesto en circulación. No. No. Es básicamente es un... A ver. Que tampoco yo soy doctor en economía y tampoco le quiero dar clases de economía a Eduardo Garzón, ¿eh? ¿Vale? Pero para darte un ejemplo, imagínate que yo a ti, Afrus, por un servicio que tú me das, no tiene que ser de índole sexual, yo te doy un papelito en el que dice que te voy a pagar en un periodo de tiempo, ¿vale? El valor de un burro. Vamos a ponerlo así. El valor de un burro. Entonces, tú ese papelito, ¿vale? Que es en base a la confianza de que yo te voy a pagar el valor en un burro, o sea, yo te voy a dar un burro, ¿vale? Tú se lo puedes dar, por ejemplo, a Acer. Vale. La propiedad de ese papelito de que vale un burro, ahora la tiene Acer. Y Acer confiará que yo en cualquier momento ese papelito lo vamos a cambiar por un burro. Me lo va a venir a mí y va a decir, oye, que esto vale, esto es un burro, dame el burro. Eso es la confianza. Al fin y al cabo, el dinero no es más que un papel moneda, es algo que es ficticio, no existe. Es decir, el valor se le da en base a la confianza que se tiene con el emisor de dicha moneda, de dicho papelito. Por eso Argentina no le cedían en su momento, porque no había confianza en el mercado de ellos. Exactamente. Lo llamaré Eduardo. Sí, entonces, si yo no diera cambiar ese papelito por un burro, ese papelito no valdría nada. O si en vez de darte un burro te doy una gallina, entonces ese papelito que dice vale por un burro, ahora es, no, vale por una gallina. Eso es a grandes rasgos, ¿vale? Eso directamente es fraude. Ah, bueno, pero... Ya, pero tenía que decirlo. Sí, pero... Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un burro y hago 2 papelitos de vale por un burro? Vale. Tienes un burro. Entonces hay una confianza de que al menos un burro tienes. Un burro tengo. Es medio burro. Ah, ahí está. Vale por la parte proporcional del burro. Es que esto está muy relacionado con el concepto de las acciones en empresas, etcétera, etcétera. El valor está dado por la confianza, que es lo que está diciendo. O sea, básicamente, la confianza puede ser o bien respaldada por un objeto mercantil, como bien ha dicho, habitualmente el oro, pero podrían ser diamantes, rubíes, vacas lecheras, ¿entendéis? Eso, pero vamos para allá, vamos a ver qué más dice. Pero no te fíes que este se va al extranjero para no pagar. Sí. O por futuros también. Venga. Y también hay otras, como la del economista Schumpeter, que señalan que la aceptabilidad del dinero se debe a una cuestión legal. Los legisladores deciden qué tipo de dinero se debe usar en sus... Eso Chupete. Funcionó muy bien en Argentina. No, se llama Schumpeter. Yo he entendido chupete. Esto funcionó muy bien en Argentina. Hay que decirlo. Cuando la moneda oficial era el peso, pero todos hacían el trueque a espaldas del gobierno en dólares. Pero la legalidad decía que no, que tú tienes que usar el peso. Sí.
Oye, por cierto. Los rusos cuando no valía nada el rublo se pasaron en más a los dólares. Vale. Por cierto, en el territorio español, la legalidad vigente dice que la moneda es el euro, ¿no? Que los intercambios deben ser el euro. Vale. ¿Por qué en las cárceles lo que se intercambia son cigarrillos? Bueno, porque el poder adquisitivo que te da que te dan los euros, evidentemente no tiene ninguna clase de utilidad detrás de las rejas. Pero entonces están incumpliendo la ley. No están incumpliendo la ley. No, pero aquí está diciendo Eduardo Garzón que es el Estado el que fuerza a usar dicha moneda. Bueno, sí. Pero si utilizas haces ese comercio por cigarrillos, estás incumpliendo la ley. No del todo, porque si mal no me acuerdo, el trueque sigue siendo legal. Vamos, ¿qué dice? Veamos cómo lo dice. Pero ya entendéis que en ese momento en el momento que cogen las cárceles, que se intercambia la moneda de cambio es el cigarrillo, quizás desmonte un poco lo que va a decir. La estabilidad del dinero se debe a una cuestión legal. Los legisladores deciden qué tipo de dinero se debe usar. En sus propias palabras, el Estado puede declarar un objeto o un documento judicial o una ficha con un signo moneda de curso legal. Pero ya hemos visto que la teoría monetaria moderna, apoyándose en los postulados chartalistas, ofrece una respuesta muy diferente a esta pregunta. Probaré pagar mis próximos impuestos en cigarrillos a ver si cuela. Puede intentarlo. Déjalo, es muy caro. Este va a ser muy caro. Sí, muchos cigarrillos. Uno compró el Fallout pagándolo en chapas, ¿cierto? De hecho, estableció cuánto sería el precio del juego en chapas. Porque hubo un intercambio. Hoy he leído la noticia de que de que le habían mandado, no me acuerdo si era un abogado algo en catalán y la otra se ha puesto a escribirle en latín. Me parece genial. Me parece lógico. Me parece muy... Que si vas a tocar los huevos, te los toco yo. Sí. Vamos para allá, poco play. Pregunta. Lo que da valor al dinero es que el Estado obliga a pagar impuestos utilizando ese dinero. Esto hace que la gente demande. El Estado obliga a pagar impuestos usando ese dinero. Eso es lo que da valor al dinero. ¿Vale? Ese dinero para pagar los impuestos y así evitar represalias penales. El brillante economista Hyman Minsky ahondó en esta explicación al vincular la necesidad de pagar impuestos con la producción de bienes y servicios, porque eso sí que tiene valor real. La necesidad de pagar impuestos implica que la gente trabaje y produzca para obtener lo que tiene que ser pagado en impuestos. Por lo tanto, la necesidad de pagar impuestos implica que la gente trabaje y produzca para obtener lo que tiene que ser pagado en impuestos. Por lo tanto, los impuestos que necesitan ser pagados dan valor al dinero de la economía. Ah, vale. O sea que, ¿y qué pasa con toda esta gente, con toda la gente que no paga impuestos porque, por ejemplo, no está trabajando? O los que están trabajando en negro. Exactamente. Bueno, no, porque si está trabajando en negro, realmente... O sea, la necesidad de pagar impuestos implica que la gente trabaje y produzca, ojo aquí en el término de producir, para obtener lo que tiene que ser pagado en impuestos. Pero en el momento de que hay gente que puede vivir directamente sin trabajar, sin producir, ¿por qué necesitaría pagar? No sé. Imagino que estos... Es que tampoco soy economista, coño. ¿Vale? Tendrá mucha razón el tío este. Los impuestos que necesitan ser pagados dan valor al dinero de la economía. Se trata de un ligero matiz a la premisa chartalista. Lo que da valor al dinero no son directamente los impuestos, sino el trabajo que deriva de la exigencia de impuestos. En cualquier caso, el trabajo que deriva de la exigencia de impuestos. Es decir, que si no hubieran impuestos no habría que trabajar. Oye, ya tenemos la solución. Hay tanta gente que está diciendo que porque tengo que trabajar, aquí la tienes. Si no hay impuestos no tienes que trabajar. ¿No? Yo puedo trabajar y no producir. Si los ordenadores de mi empresa no se rompen, yo no produzco. Sí. Pero cógelo por el otro lado. Si no hay impuestos, entonces no es necesario trabajar. caso, esta idea de que los impuestos dan valor al dinero, que puede parecer un tanto rara a priori, fue ya incluso señalada por el propio Adam Smith, que como vimos en el capítulo 1, adoptaba la visión de dinero-mercancía. En su obra maestra, La riqueza de las naciones, escribió: un príncipe, al promulgar que una proporción determinada de sus impuestos debe ser pagada con un dinero papel de un determinado tipo, puede dar un valor determinado a ese papel dinero.
un príncipe, al promulgar que una proporción determinada de sus impuestos debe ser pagada con un dinero papel de un determinado tipo, puede dar valor determinado a ese papel dinero. Sí. Vale, o sea que si eres príncipe puedes coger la moneda y decir que vale chorrocientos millones cada moneda. Pues, pues qué bien. Claro, eso es lo que le gustaría a él. Por eso me bloqueó cuando le pongo lo del tío Gilito. Acabemos con la monarquía. Sí, sí. De todas formas, aunque no me acuerdo mucho de la teoría de Adam Smith, no está precisamente muy arriba entre las preferencias de los economistas modernos. También te digo. Pues ahí lo tenemos, el considerado padre de la economía, entendiendo perfectamente que una autoridad, en este caso un príncipe, puede dar valor a su dinero estableciendo impuestos. Economistas ilustres que vinieron después de él también asimilaron muy bien esta idea, como John Stuart Mill, John Maynard Keynes, William Stanley Jevons o Abraham Lerner. De hecho, en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, esta idea de que los impuestos dan valor al dinero estaba ya bastante extendida entre la población, no solo entre los economistas. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica de 1946 recogía la siguiente definición de dinero. Si el gobierno anuncia su disposición a aceptar cierto medio de pago en la liquidación de impuestos, los contribuyentes estarán dispuestos a aceptar este medio de pago porque pueden utilizarlo para pagar impuestos. Todos los demás estarán entonces dispuestos a aceptarlo porque pueden usarlo para comprar cosas a los contribuyentes o para pagarles deuda o para hacer pagos a otros que tienen que hacer pagos a los contribuyentes, etc. Sin embargo, tras... Está haciendo un cherry picking, pero de la hostia, ¿eh? El colega. la decadencia... Sí, pero más o menos no entiendo por dónde va. Tiene que remontarse a la enciclopedia británica del siglo XIX, tú. De las ideas keynesianas y el auge del enfoque neoclásico a partir de los años 60 y 70 del siglo XX, esta concepción de los impuestos fue perdiendo fuerza hasta llegar a su mínima expresión. Y hoy lo que impera es la intuitiva pero sesgada idea de que la función de los impuestos es financiar el gasto público. Una idea absolutamente rechazada por la teoría monetaria moderna y por el chartalismo, como es... Vale. Que no es para financiar el gasto público. Sí, no te fastidies, si el Estado te exige y extorsiona para pagar en huevos de gallina, todo el mundo querrá conseguir huevos de gallina. Sí, efectivamente, Sanga. Fácil de comprender. Si el dinero es algo que crea el Estado, entonces el Estado no necesita recaudar impuestos para tener dinero. La idea de que un... A ver, nuevamente, si el dinero es deuda... Hostia, espérate el salto. Sí, pero vamos, que es que lo he dicho. Es decir, si el dinero es gasto, es deuda del Estado, cuando está recaudando, está financiándose. Sí. Es que de verdad no lo siento, pero... No, pero eso es mejor. O sea, es decir, acaba de pegar un salto argumentativo acojonante. Teoría monetaria moderna y por el chartalismo, como es fácil de comprender. Si el dinero es algo que crea el Estado, entonces el Estado no necesita recaudar impuestos para tener dinero. La idea... Si el dinero es algo que crea el Estado, entonces el Estado no necesita recaudar impuestos para tener dinero. Entonces, en teoría, no tengo por qué pagar impuestos, el Estado se sostiene solo. Sí. De que un Estado necesita recaudar dinero para... No, pero, ojo, no necesita recaudar impuestos, pero al mismo tiempo te está diciendo que el valor del dinero está dado por los impuestos. Sí. Es un poco de... ¿No te estás contradiciendo, chico? Un poco. Yo diría que sí. Es que no llego a la capacidad intelectual y a los conocimientos de Eduardo Garzón. Lo siento. No llego. Yo entiendo que es una contradicción, pero hombre, se tendrá una solución. La idea de que un Estado necesita recaudar dinero para poder utilizarlo después es propia de la visión de dinero-mercancía, porque entiende que el dinero es una cosa que está en nuestro entorno natural y que hay que cogerla para poder usarla. Pero la visión chartalista sostiene que el dinero es una invención inmaterial del Estado. Por lo tanto, la función de los impuestos no puede ser la de recaudar dinero, porque el Estado puede crear siempre que quiera su dinero. No necesita impuestos para poder gastar un dinero que él mismo crea. Por enlazarlo con lo que vimos en los capítulos 2 y 3. Las autoridades. Visión chartalista, ¿no? ¿Cómo lo he llamado? Visión chartalista. Madre mía. ¿Cómo está el patio? Vale. Te leo Wikipedia. El charlatismo de la chincharta es una teoría monetaria en la que se afirma que el dinero es el medio de intercambio que el Estado acepta como pago de impuestos. En este sentido, se trata de una teoría alternativa a la generalmente aceptada y presentada en manuales ortodoxos de economía. Acepta acerca del origen y la función del dinero. A partir de esto, sigue una variedad de implicaciones para los fenómenos monetarios. La propuesta central del chartalismo es que el dinero es original
y principalmente un instrumento o criatura estatal. Esta percepción se contrapone a la percepción más común de que el dinero se originó como medio de facilitar el comercio. El chartalismo se inició en las percepciones de la escuela historicista alemana de economía, específicamente en el trabajo de Georg Friedrich Knapp. A pesar de que cayó en desuso, tuvo una cierta influencia en las posiciones del llamado Grupo de Cambridge y fue revivida gracias a la obra de Ava Lerner. En el presente, el chartalismo constituye una de las bases de la llamada teoría monetaria moderna, propuesta por una variedad de autores que son generalmente agrupados en la economía heterodoxa, especialmente los llamados post-keynesianos. El keynesianismo. El término mismo fue propuesto por Knapp basado en el latín charta, que significa en español carta, para referirse a un documento oficial que establece las normas que se aplican en algún proceso o fenómeno. Como se ve, por ejemplo, en el uso de la palabra carta fundamental para designar la lista. Orígenes me da igual. Esquema teórico. Es una tentativa de dar respuesta a una pregunta que, dada la situación descrita más arriba, adquiere importancia. ¿Por qué o debido a qué tiene valor el dinero? La posición anterior de la escuela clásica era la teoría del dinero como mercancía, avanzada originalmente por Ricardo, de acuerdo a la cual el dinero, oro o plata, tiene un valor que, al igual que cualquier otra mercancía, depende de la cantidad de trabajo requerido para su obtención. En sus palabras, oro y plata, como las demás mercancías, son valiosos solo en proporción a la cantidad de mano de obra necesaria para producirlos y llevarlos al mercado. La cantidad de dinero que puede ser empleado en un país debe depender en su valor. Aunque el papel moneda no tiene ningún valor intrínseco, sin embargo, al limitar su cantidad, su valor de cambio es tan grande como una denominación igual de monedas metálicas o lingotes de ese metal. En otras palabras, el dinero actúa como unidad universal de trueque. Una mercancía cualquiera se cambia por una cierta cantidad de otra en particular, dinero, que a su vez puede ser cambiada a una tasa constante, determinada por la cantidad de trabajo requerido para su producción, por cualquier otra. La función del dinero es, entonces, facilitar el comercio. Buenas, ebanista. Sin embargo, esa posición asume equivalencia entre oro-dinero y el trabajo representado por cada unidad monetaria, es decir, asume últimamente la validez de la teoría del valor-trabajo como base del patrón oro. El problema en el periodo en cuestión es que esas relaciones estaban siendo violadas. Y sin embargo, el dinero de papel aún era aceptado como medio general de pago. ¿Cómo podemos explicar esto? La respuesta que el chartalismo, ofrece es simple pero con implicaciones profundas. El dinero tiene valor porque el Estado así lo determina. Eso implica que ese Estado puede escoger cualquier cosa como tal. Eso explica, por qué el papel moneda sirve como dinero, tenga o no paridad con el oro en la forma que la teoría metalista sugería. Esto ofrece una explicación inmediata y simple al problema de cómo sucede que el papel moneda reemplazó con aceptación general a los metales preciosos como medio de pago, porque el Estado ha determinado que el papel moneda será la moneda de curso legal. Pero la sugerencia demanda una explicación, entre otras, de cómo llegó a suceder que el Estado adquiera el poder de determinar el medio general de pago y de cuán seguros podemos estar de que la sugerencia es realmente correcta. Acá Caputo mandó un montón de lingotes de oros a los piratas ingleses. La característica central del Estado, más general de cualquier aparato estatal, aun cuando sea, como en la antigüedad, basado en consideraciones religiosas, es el poder coercivo sobre aquellos que viven en las regiones que el Estado controla, quienes son en ese sentido súbditos, por ejemplo, de Hobbes. Ese poder coercitivo se expresa en la capacidad de obtener ya sea el trabajo o el fruto del trabajo de esos individuos en la actualidad, por ejemplo, en la forma de impuestos. Me parece bien porque está diciendo que, oye, el Estado te sustrae parte de tu trabajo. Vale. Originalmente ese poder se expresó en forma directa. Las autoridades estatales eran despóticas y la obligación ciudadana requería trabajo físico y directo, por ejemplo, construyendo cosas tales como templos, palacios y tumbas o necrópolis, etc. Sin embargo, con el paso del tiempo y la expansión de los estados, se hace necesario encontrar alguna manera de establecer cuáles ciudadanos han o no cumplido sus obligaciones y contabilizar las contribuciones. Aparecen fichas o vales que en el caso de los trabajadores sirven como contraseñas con las cuales el Estado o sus representantes confirman que individuos han trabajado y pueden recibir tanto una cierta cantidad de alimentos como acceso a los alojamientos establecidos para ellos, o más en general que alguien ha contribuido su cuota. Por ejemplo, algunos trabajaban en las pirámides, otros producían alimentos para sus trabajadores, etc.
Eventualmente el Estado, sus representantes, empiezan a aceptar esas fichas como descargo de la obligación, dado que quienes la poseen ha teóricamente cumplido su obligación, con lo que comienzan a servir como medio de adquisición de bienes y servicios, es decir, empiezan a funcionar como medio de intercambio comercial. Esa es entonces la visión de los... se argumentará que, dada la ausencia de herramientas burocráticas tales como la escritura, los sistemas de censo y medios formales de identificación personal para detectar a las personas como obligaciones de pago, el dinero surgió como una solución práctica al problema de lograr el máximo cumplimiento posible de las obligaciones de los ciudadanos de pago al Estado, o lo que equivale a lo mismo reducción de su evasión, donde estas obligaciones, es decir, la relación de la deuda de los ciudadanos con el Estado, ya están en efecto antes de que la monetización fuera introducida. Esa es entonces la visión de los autores cartalistas y aquellos influidos o afines a ellas. El origen y función primordial del dinero. El Estado produce fichas que los ciudadanos desean o encuentran convenientes obtener porque últimamente el Estado solo acepta esas fichas como medio de pago de la deuda obligatoria que impone sobre los habitantes de los territorios bajo su control. La función como facilitador de comercio es posterior y derivativa. Obviamente, lo interior no es una percepción generalmente aceptada, sin embargo, los autores chartalistas consideran que, a grandes rasgos, esa visión es la única que cuenta con el apoyo de la evidencia de los estudios antropológicos e históricos. Vale. En la opinión de esos autores, es esta propuesta, y solo esta propuesta, que puede explicar por qué a través de la historia de la humanidad y en diferentes sociedades o culturas se han utilizado como dinero medios muy diversos, de todos los cuales hay ejemplos históricos, tales como muescas en pedazos de madera y miniaturas de herramientas, pasando por sal, conchas, trozos de papel, diversos metales, etc. Y porque una de las primeras medidas de poderes coloniales de territorios conquistados fue imponer el pago de impuestos en moneda legal del país metropolitano sobre sus nuevos súbditos. No es que esos nuevos súbditos carecieran de la idea del comercio o medios de pago para llevar a cambio el mismo. Es que esa es la manera más eficiente de establecer el poder del nuevo arreglo institucional, nuevo Estado sobre sus súbditos. El poder colonial obliga a sus nuevos súbditos a aceptar su moneda, lo que implica que contribuyen a la mantención de ese aparato estatal. Joder, mantención está bien dicho, me suena horrible. A mí también. Mantención. Sí, sí. Uf, qué duro. O sea, que básicamente lo que vienen a decir es que el pago, es que no es el impuesto. Es que no es el impuesto, entonces. Es las concesiones estatales lo que generan la moneda. Es decir, el uso de auspicios, el uso de... No sé. Bueno, digamos, a ver. Quiera su dinero. No necesita impuestos para poder gastar un dinero que él mismo crea. Por enlazarlo con lo que vimos en los capítulos 2 y 3. Las autoridades sumerias no exigían tributos para recolectar unas tablillas de arcilla que ellas mismas creaban. Lo hacían para obtener recursos reales. De hecho, la gente solo podría tener tablillas de arcilla si las autoridades las habían creado primero. Por lo que el gasto público venía antes que los impuestos. Esto lo podemos ilustrar mejor recuperando la anécdota que cuenta siempre No, sí, el pago público existía antes de los impuestos. Sí, esto sí que tiene razón, por lo que acabamos de leer. Es que lo explica fatal, creo que está mejor explica la Wikipedia. El hecho, por ejemplo, mira, el Estado, por ejemplo, reparte grano. ¿Vale? Es que, entonces, tú has trabajado en una obra del faraón y a ti te corresponde grano. Para saber cuánto grano te corresponde, por haber trabajado, el Estado te confería una tablilla. Te confería, oye, tal persona ha trabajado tantas horas, le corresponde tanto grano. Pero lo que se deja aparte es que ese grano hay que recolectarlo. ¿Cómo se recolecta el grano? Por el esfuerzo de los trabajadores. Entonces, ¿qué son? ¿Los trabajadores son realmente, todos los trabajadores forman parte de la maquinaria estatal? No. ¿Me entiendes por dónde van los tiros? Sí, claro. De hecho, es absolutamente necesario que haya gente que no trabaje para el Estado. Es absolutamente necesario. Sí, porque no. Lo que aquí está definiendo es básicamente que todos son trabajadores estatales. Todos, de una forma u otra, acaban trabajando para el Estado y es el Estado el que confiere el dinero.
Está cogiendo el ejemplo de los sumerios, puedes cogerte el ejemplo de Egipto, de cualquier cosa de estas. Tú trabajas para una obra del faraón, por haber trabajado en una obra del faraón, el Estado te concede unas ciertas fichas, unas ciertas estas que te corresponde con tantos alimentos. Ese es tu salario. Ese salario es pero no es por un afán recaudatorio. Es que es algo lo que me raya. Me estás diciendo que entonces el poder del dinero, o sea, el dinero viene de el salario, no de la recaudación de impuestos. Me raya. Pongo play. El economista de la teoría monetaria moderna, Warren Mosley, cuenta que estando de visita por Pompeya viendo los yacimientos arqueológicos, la guía turística les enseñó una serie de monedas y explicó, estas monedas las necesitaba recaudar el Imperio Romano para luego poder gastarlas en campañas militares, en construcción de acueductos, en pago a empleados, etc. Y entonces Warren Mosley preguntó, perdona, pero ¿y esas monedas de dónde salían? Y entonces la guía turística respondió, pues las monedas las creaba el Imperio Romano a partir de los minerales que obtenían las minas. Y entonces Mosley volvió a preguntar, pero si las monedas las creaba el Imperio Romano, ¿por qué acaba de decir que el Imperio Romano necesitaba recaudar esas monedas para luego poder utilizarlas? No sé. Porque tienes que pagar a los militares. ¿Y cómo vas a pagar a los militares si tienes todas las monedas distribuidas? Pues les pagas en besos y abrazos, joder. Claro, y luego te invaden. Es que, o sea, ¿cómo es posible, guys? Si el Estado puede crear esas monedas, pero son monedas de plata. La plata es un recurso valioso. Es un recurso escaso. Tú acoges y acuñas las monedas de plata. Las monedas de plata se utilizan, oye, para comerciar. Escapan de tu control. La única forma que tú tienes de pagar esos salarios a esos nuevos soldados es que traigan más plata. Pero para extraer más plata también tendrás que pagar a los mineros que te están sacando la plata. ¿Me entiendes por dónde voy? O sea, por eso necesitaba esas monedas. Para poder pagar el salario de los militares. Pues sí. ¡Hostia puta! Pero es que de nuevo vuelve a centrarse todo otra vez. Son todos trabajadores estatales. ¿Ves? Además, es que se ve la diferencia. En el momento de que Ahora hay... vengo. Vale. En esa época había Muy bien. esclavos. Lo de pagar a los mineros es innecesario. Vale. Pero da igual. Las explotaciones de plata eran necesarias hacerlas de Y alguna aunque, forma u otra. aunque fueran tus esclavos, les tienes que dar de comer, porque si no se te mueren allí. Sí. Parece Y, una hombre, tontería, pero aún tienes que darles de comer. Y para poder darles alimentos tendrás que conseguir el alimento de algún sitio. Y tendrás que utilizar algo para ellos. O sea, puta. Me suena que en China antigüedad solo quería plata por sus bienes, pero no compraban nada. Déficit mundial de plata de que motivó en parte invasiones. Puede ser. No sé, es que lo que acaba de soltar es una burrada. ¿Sería que primero el Imperio Romano creaba las monedas, luego las ponía a disposición de la gente y luego recaudaba? Porque no Sí. puede recaudar algo que no existe, porque todavía no lo has creado. A lo que la guía turística respondió, sigamos adelante, sigamos adelante. Pero que le estás preguntando a una guía turística es un normal. Bueno, Morret le preguntó a una guía turística. O Evidentemente sea, no tenía peor me lo respuesta a esa pones. pregunta. O sea, le está preguntando un tío de economía a una simple guía turística que te está diciendo, pues será para esto y A ver. para esto. Pero que Sabiendo que esas monedas son de plata, ¿de dónde venía la plata? ¿El Estado creaba plata? ¿Cogía el emperador romano y cagaba plata todos los días? pero era como miras. Que aquí estamos hablando de que ahí estaba ligado la moneda a una mercancía. Pero bueno, venga. Pregunta. El Imperio Romano no necesitaba recaudar monedas para realizar sus gastos. No era ese ¡No! ¡No! Ay, Dios mío. No necesitaba moneda, no, hombre. No, a ver, le pagaba a los soldados con promesas, no con besos y abrazos. No te jode, tío. Sí, no. Y qué guapo eres que me defiendes el ejército, que me defiendes los límites. Que, a ver, Eduardo, en el Imperio Romano no existía el papel moneda. No, el papel moneda se crearía muchísimo tiempo después. Había tanta desconfianza contra el propio Estado que el Estado era el que te acuñaba las monedas como el ente regulatorio, pero lo que se transmitía era el
mineral en sí. Era la mercancía. Y entonces, ¿cómo era que un denario valía un denario? Porque un denario valía un denario. Ahora, dependiendo de si había más plata, había menos plata disponible, en una zona en concreto, quizás ese denario, en vez de comprar un kilo de patatas, compraba 2. Porque los precios no estaban todos, que yo sepa, no estaban todos regulados en todo el imperio. Bueno, no habían patatas, ¿vale? Que eso viene de América, pero ¿me entendéis? Y adulteraban en épocas de crisis, sí, a ver, los que raspaban las monedas, etcétera, etcétera. Claro, aquí solo había trigo. Sí, claro, a ver, por eso te digo, lo de patatas es un ejemplo, pero es lo que me digo, es decir, un denario bien pudiera, en una región, en el mismo momento histórico, en una región podía darte más bienes que en otra región. Entonces ya desmonta todo esto. Venga. Esa es la función de los impuestos. Esto ocurre también en la actualidad, aunque la casuística es más compleja como veremos más adelante. Pero abramos el apetito con la siguiente pregunta. ¿De dónde crees que han salido todos los euros que tienes en tu monedero, en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria? Lo cierto es Del Banco Central Europeo. De la Casa de Moneda y Timbre. Exacto. que han salido de una institución pública, en este caso el Banco Central Europeo, que es el único que puede crear oficialmente los euros o dar el permiso para que se creen, como veremos más adelante. Sí, es así, es el Banco Central Europeo el que manda a crearlos. Y la destrucción. Sí. Manda la creación y destrucción. Es importante, ¿eh? Sí, correcto. ¿Qué te crees? ¿Que las monedas no tienen que ser retiradas del curso legal? Se puede ver, esto rompe esa idea de que el Estado es una especie de parásito que necesita de traer recursos del sector privado para poder financiar su gasto público. ¿Cuántas veces ¿Ya comprendéis por qué le pongo lo del tío Gilito? A ver. No. El Estado no... A ver. Es que también esta es una concepción que quizás sea muy incorrecta. El Estado es necesario. Por ejemplo, volvamos al Imperio Romano. El Estado era necesario por varios motivos. Primero era el que gestionaba y regulaba el uso de la moneda. ¿Vale? Entonces, eso hay que pagarlo. También era el que gestionaba la seguridad. Se pagaba por seguridad. El que gestionaba las distintas ordenanzas para la convivencia. El Estado es necesario. ¿Por qué? A no ser que seas anarquista, que piensa que no es necesario el Estado, el Estado siempre se considera que es algo necesario. ¿Para qué? Simple y llanamente, una de las necesidades estatales es básicamente la capacidad de dirimir entre los conflictos entre los súbditos o los ciudadanos. Es decir, juicios. Para que alguien dirima entre los conflictos entre los ciudadanos, hay que pagar un salario, con lo cual es necesario un dinero estatal. Luego podemos entrar en más funciones. Oye, hay ciertas funcionalidades del Estado que son necesarias. Ejemplo, infraestructuras. Vale. En un Estado moderno, oye, también queremos que un Estado, por ejemplo, favorezca o ayude a aquellas personas que más lo necesiten. ¿Vale? Ese dinero tiene que salir de algún sitio. No, Eduardo Garzón te dice que no, que eso ya lo puedo hacer ellos solos. Hospitales y carreteras. Sí, un ejemplo, claro, pero todo esto son salarios. Es decir, hay gente que trabaja directamente para el Estado, que hombre, tendrás que pagarle, ¿no? Tendrá que tener una compensación por su labor hacia el Estado. Evidentemente. ¿Vale? Ahora, en esta visión, por ejemplo, del Egipto en el que todo eran trabajadores estatales, pues claro, el Estado era el que determinaba el precio de la moneda, siempre y cuando fuera algo cerrado. Ahora, ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, venían de Oriente alguien con unas sedas preciosas? ¿Cómo le pagaban? Pues... ¿Cómo intercambiaban las sedas? Oye, lo mismo le daban vacas, ¿no? Por las sedas. No, a ver, es muy sencillo. Si el sitio al que iba ese cargamento de sedas te daba confianza a la moneda, pues en la moneda.
Y la aceptaban perfectamente. Por eso te digo. Venga. Veces has escuchado esa apelación normalmente despectiva al empleado público de yo te pago el sueldo. Pues la teoría Y es así. Desgraciadamente sí, se le paga el sueldo. De hecho, es el peor tipo de trabajador que uno puede tener para tener una economía saneada en un país. A no ser que todos Porque- sean trabajadores estatales, pero ya tenemos entonces el problema del comercio exterior. No, pero a ver, la cosa es esta, es decir, en el sistema actual que tenemos, si los trabajadores que trabajan para empresas privadas no meten dinero en el circuito, es inútil, el sistema se gira a sí mismo. Sí. Además hay una cosa que es una cosa que siempre me gusta resaltar. El hecho de que, por ejemplo, una parada de metro sea básicamente de entidad pública, es decir, que la hemos pagado todos, bueno, la han pagado todos, debería de exigir que los propios ciudadanos cuidaran de dicho bien, porque es suyo. Pero claro, aquí no, a Eduardo Garzón esto le parece mal. Es que no es de nadie, es del Estado. Como es del Estado y el Estado puede crear otra. Da igual que la ciudadanía destroce esa parada de metro, el Estado puede crear otra. Funcionario, clientes cautivos no pueden escoger otro servicio, no pueden despedirlo ni seguirles nada, nunca tienen responsabilidad alguna. España, eso es en España. Ya te digo, aquí en Reino Unido es diferente. La teoría monetaria moderna le da la vuelta completamente a este razonamiento. No es solo que el empleado público pueda cobrar su sueldo sin necesidad de que el sector privado pague impuestos, sino que el sector privado no podría tener dinero en su bolsillo ni pagar impuestos si el sector público no lo hubiese creado antes. Toma ya. A ver cómo se lo Sí. explico, a ver cómo se lo explicamos. Buenas noches, History. ¿Te va a descansar? No, a ver, sí, perdón. Sigue. Pues nada, History. Buenas noches, entonces. Ah, no, que No, a dice ver, que no. Vale. que no, vale. A ver, esto es muy sencillo. La empresa privada, si quiere hacer negocio en un país, tendrá que aceptar la unidad monetaria del país. Eso es sencillo. Si te Para pagar vas- sueldos, para pagar materia prima, para pagar maquinaria, para pagar reparaciones de dicha maquinaria, tendrá que participar de la misma moneda que emite el país. Pero eso no significa que el Estado realmente sea el que maneja todos los hilos referentes a la economía. Todo lo contrario. Date cuenta de este gráfico. ¿De dónde viene el dinero? Del Estado. Sí. ¿A dónde va? Sí. Los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son los que reparten el dinero a las empresas privadas. Y las empresas privadas devuelven el dinero al Estado. Está tan mal a tantos niveles. Para empezar porque falta una flecha, que es el contribuyente mandando el dinero al Estado. El contribuyente es el Sí. señor ese con la carpetita. No, pero si ves en la carpetita representa solamente a la empresa privada. Hacienda somos todos, tanto si trabajamos en la empresa pública como en la privada. ¿Podemos completar el gráfico? Si os apetece. Sí, puedes añadir montones de flechas. Venga. De hecho, cualquiera de los personajes que hay en ese esquema tiene que pagar también al Estado. Venga, vamos allá. Empecemos con los actores. Aquí tenemos al funcionario, ¿no? Sí. Este sería el funcionario. Aquí tendríamos al empresario. Vale. Y aquí tendríamos al empleado. Empleado privado. Vale. Vale, el Estado lo voy a representar con una nube. ¿Por qué? Porque me mola. ¿Vale? Me parece bien. Vale, entonces, el gráfico que él tiene es el Estado, que es la casita esa, paga al funcionario. Vale, nos ha dejado aquí una rayita que es el funcionario devuelve dinero al Estado. Exactamente. Vale, el funcionario paga al empresario. Pero, y el empresario distribuye ese dinero al empleado privado porque le paga el salario. Sí. Entonces, y ambos pagan también al Estado. Y este pagan al Estado. Pero hay algo más gracioso todavía. El empleado privado también paga dinero al empresario.
¿No? ¿Sería así el gráfico? Bueno, sí, supongo. Pero sería a través de los impuestos forzados que el propio Estado impone. Sí, claro. Vamos a ponerlo así para que se vean mejor las flechitas. Para que veamos cuántas flechitas hay. Yo entiendo que es así, Mm. ¿no? Sí, sí, Es algo así, decir, sí. mientras que el empresario tiene dos fuentes de ingresos, que son tanto del funcionario como del empleado privado, el Estado recibe dinero tanto del funcionario, del empresario como del empleado privado. Mola. Y Sí, la única forma que tiene de distribuir dinero es a través del funcionario público. No sé hasta qué sí. punto esto es cierto. Porque aquí falta otra entidad muy importante. Realmente son dos. Ujú. Banco comercial, Banco central. Banco central, perdón. Banco central. Que yo creo que si lo queremos hacer bien el gráfico, sería así. El Estado realmente se podría representar como el Banco Central, ¿vale? Entonces el Estado y el Banco Central, vamos a ponerlo así, ¿vale? Pero bueno. El Banco Central emite el dinero al Banco Comercial. Y el Banco Comercial es el que paga al funcionario, ¿no? Pues el Banco Ujú. Central. No me acuerdo quién es el que paga. Es el comercial, ¿no? El que paga al funcionario. Bueno, sería el que ingresa el dinero en la cuenta, ¿no? Así Sí, que pero sí, ese dinero viene del Banco Central. claro. Vale. El banco comercial es el que le paga al funcionario. Entonces el funcionario paga al empresario. El empresario paga el salario al empleado privado. Ujú. ¿Vale? El empleado privado, el empresario tiene que pagar impuestos, realmente los paga el Banco Central, pero acaban en el Banco Central. Perdón, lo paga el Banco Comercial, pero acaban en el Banco Central. Bueno, realmente no pagan en el Banco Central. Van aquí, al Estado. El funcionario Ujú. tiene que pagar impuestos y esos impuestos van al Estado. Y el empleado privado paga impuestos al Estado. Sí. Porque al fin y al cabo van a las cuentas del Estado, los impuestos. Y el empleado privado al mismo tiempo puede pagarle al empresario. Sería así, ¿no? Sí, y además aquí habría que decir que todos los personajes que están por aquí, solo aquellos que estén trabajando fuera, fuera del Estado, son los que están inyectando dinero al sistema. Sí. Dice los paga el Estado a través del Banco Comercial. Es decir, el Estado paga los salarios de los funcionarios a través del Banco Comercial. Es decir, realmente no es a través del Banco Central. Directamente desde, claro, sale de las cuentas del Estado en los bancos comerciales. Y el Banco Central es el que regula el dinero al Estado, le da el dinero al Estado. Es así, más o menos el gráfico, ¿no? Ujú. Bueno, el Banco Central puede recaudar del Estado, ¿no? Sí, Sí, ¿no? Eso sería ida y vuelta. Bueno, y el Banco Comercial también tiene que darle parte de los impuestos al Estado, pero bueno, también parte aparte. No, más o menos. Pero vale, venga, va, sigamos. Esto de que los impuestos no sirven para financiar el gasto público es algo que incluso un presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Beasley Rammel, explicó con detalle en 1946. El Banco Central creo que solo puede inyectar vía bancos comerciales, no puede dar dinero a los estados. No estoy seguro, pero lo miré en su día. Es que es lo que yo tengo entendido. Que el Banco Central es el que regula el dinero, el que manda las divisas a los bancos comerciales. No se lo manda directamente al Estado. Así que bueno, sí, el gráfico sería algo así. Venga. Una época en la que, como digo, todo esto se entendía mejor que en la actualidad. Recomiendo encarecidamente la lectura de esta explicación, que dejo en la descripción del vídeo. Dicho presidente explicó que un Estado soberano no necesita impuestos para financiar su gasto público, pero que lo necesita para otras cosas. Y es aquí donde introducimos el resto de funciones de los impuestos. Tras la función de concentrar y distribuir recursos reales y la de dar valor al dinero, que ya hemos abordado, tenemos la función de destruir dinero y reducir. El Banco Central acuña por orden del Estado, sí.
Sí, esto está mejor así el gráfico, vale. reducir la capacidad económica Obtener y distribuir recursos reales, dar valor al dinero, destruir dinero y reducir la capacidad económica de la de la población. población. Esto es evidente. La persona que paga impuestos no podrá utilizar ese dinero para consumir o invertir. Los impuestos destruyen el dinero que crea el Estado, lo que puede ¿Los impuestos destruyen el dinero que crea el Estado? A mí ya me vuela la cabeza. ser necesario Sí. cuando hay demasiado dinero en circulación. Esto es algo que veremos con más detalle en capítulos posteriores. Otra función importante de los impuestos es que afectan a la distribución de la riqueza y de la renta. En efecto, si los impuestos afectan No, pero ya no has puesto la modificación de la distribución, ya distribuir. Bueno, de la riqueza y de la renta. En efecto, si los impuestos afectan pero el Estado crea o destruye el dinero. Ambas cosas. Es el. A ver, si lo piensas, si consideras que el Banco Central es parte del Estado, es el que crea ese. Este era el más listo que el otro, no lo sé. más a unas personas que a El otras, otro. como ocurre especialmente con los impuestos progresivos, la desigualdad se verá afectada, para bien o para mal. Otra función de los impuestos es la de penalizar determinados comportamientos. Por ejemplo, el impuesto al tabaco o a la bebida azucarada trata de desincentivar su consumo por razones sanitarias. O los ¿Y el IVA? ¿Desincentiva el consumir alimentos? Eso te incentiva a no consumir. Ah, el IVA te incentiva a no consumir alimentos. Mola. Los impuestos verdes desincentivan la contaminación por razones ecológicas. Otra función es la de ayudar a algunas empresas. Por ejemplo, los aranceles, que son impuestos a los productos Sí, es cierto. El Banco Comercial, a través del Estado, puede coger y dar subvenciones a los empresarios. O incluso directamente a los empleados privados. Nos faltan unas flechitas. importados extranjeros elevan el precio de dichos productos, lo que le viene muy bien a la industria nacional que compite en precio con esos productos. Y la última Bueno, función de Sergio. los impuestos que señalaremos aquí es que ayudan a valorar determinados bienes y servicios que produce el Estado. Por ejemplo, Los impuestos ayudan a valorar los productos y bienes y servicios que produce el Estado. Claro, sanidad y carreteras. A ver. las cotizaciones sociales son una especie de impuesto que ayudan al ciudadano a valorar las prestaciones de la seguridad social, como las ¿Ves? ¿Cómo? ¿Vosotros valoráis bien las prestaciones de la seguridad social en base a los impuestos que os cobran? Por supuesto. Sí, totalmente. Deficientes. Si no vas a preguntar nada más, sí. las pensiones o las prestaciones por desempleo. En fin, ya deberíamos Prestaciones por desempleo. haber entendido que para la teoría monetaria moderna Las prestaciones por desempleo que se calculan en base a los salarios percibidos anteriormente son los que ayudan a determinar cuánto vale el dinero. Hostia, qué heavy, ¿no? Sí. El tío va a tope. A calzón quitado. Vaya tela. no necesita recaudar impuestos para gastar, sino que es precisamente al revés. Para poder ingresar, primero ha tenido que gastar e inyectar ese dinero en la economía. Los impuestos no sirven para financiar el gasto público, pero sí sirven para otras cosas, entre las cuales destaca dar valor precisamente al dinero que crea el Estado. En el próximo capítulo veremos las limitaciones a las que se enfrenta un Estado a la hora Vale. Esta teoría es correcta siempre y cuando todos sean funcionarios estatales. Vale. De todas formas, hostia, menuda rayada. No valoraría la sanidad pública porque pagáis pocos impuestos, ignorantes. Seguro. Habría que pagar más para valorarla mejor. Además, quería dejaros algo, porque me ha hecho mucha gracia. Ya que estamos con Eduardo Garzón, os voy a dejar una serie de tweets. Vale. Yo sigo Primero diciendo es que el inteligente era el otro. No lo sé. A ver, que no soy economista. Oye, que tendrá razón en lo que dice. Más o menos en la Wikipedia hemos escuchado algo parecido. Más o menos. Más Venga. o menos. Milton Friedman. First of all, the government doesn't have any money. Only people have money. The government only gets money by putting its hand in your pocket and taking it out. Correcto. Ante todo, el gobierno no tiene dinero propio, solo las personas tienen dinero. El gobierno únicamente obtiene dinero metiendo la mano en tu bolsillo y sacándolo de allí. Claro. Milton Friedman. ¿Cómo se llama esto? El gobierno no es capaz de generar dinero por sí mismo, necesita el dinero de la gente que vive en el país. Sí. Respuesta de un tal RD Mete.
Esto es mentira. Las personas son usuarios de dinero bancario y dinero del Estado. Los bancos crean dinero con autorización del Estado y solo pueden hacer pagos definitivos entre ellos con dinero del Estado. El Estado crea dinero cuando gasta. Milton Friedman es un farsante. No. El sistema económico está basado en lo que ya hemos dicho. ¿Cómo se llama esto? Piensa en el papel como, yo qué sé, bonos al portador, pero en vez de eso es algo que puedes cambiar rápidamente sin tener que cambiarlo en el banco. Pero a lo que te digo, el dinero que usa si vamos al concepto de valor trabajo, el dinero que maneja el Estado no deja de ser parte del trabajo que realizan las personas que viven en esa sociedad. Extraído en parte, ese esfuerzo es extraído en base a impuestos y con ello luego se podrán generar cosas, aunque bueno, Alberto Garzón dice lo contrario. Pero para que os hagáis una idea, respuesta de Eduardo Garzón. Milton Friedman es el economista más malo y a la vez más prestigioso de la historia de la humanidad. ¡Ay! Que no dice lo que a él le gustaría oír. Pero por supuesto, ¿cómo va a decir lo que a mí me interesa? No. Es el economista más malo y a la vez más prestigioso. Pues es que será por algo, ¿no? Yo lo único que sé que, joder, pedazo de ego tienes. Pero más malo, ¿eh? Es el economista más malo. O sea, que tenga la capacidad de determinar a una persona que tendrá sus estudios, que habrá tenido, joder, que tendrá su entrada en la Wikipedia y determinar que, oye, que no, que es el más malo, tiene su entrada y sus premios y sus reconocimientos. No, pero es el más malo. Joder. Eduardo, tío, no tienes abuela, hijo puta. Te hace falta decir, yo soy mejor. Ahí lo tienes. ¿Es porque no lo has preguntado? Te hace falta decir, yo soy mejor. Pues sí. Pero eso es porque no lo habéis preguntado, Alberto. En serio, yo es que lo hubiera preguntado. Es que yo creo que bajo esta premisa él es mejor. Él entiende que es mejor. En lo suyo, sí. Bueno, chicos, yo me voy a ir a la cama que me estoy quedando dormido. Venga, buenas noches. Que descanséis cuando toque. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. En fin. Es que lo da por hecho. Ya te digo que lo da por hecho. Yo no sé mejor. Un psicópata de manual. Será peor, ¿no, doctor? He dicho, el mejor economista de la historia, Eduardo Garzón. En fin, no sé. Yo flipo. A ver, sinceramente, tiene que tener una capacidad intelectual muy superior a la mía y unos conocimientos de economía extraordinarios para ver que lo que está proponiendo funciona en un estado en el cual no todos son funcionarios públicos. Yo estoy un poco liado. Normal. Yo lo digo, ole Eduardo Garzón. Yo soy yo. Y si tuviera la capacidad, montaba un partido político. Y el partido político se llamaba Eduardo Garzón, ministro de Economía. No hace falta, ya lo hicieron con Podemos. Mi idea. No hay más ministros, solo está el Ministerio de Economía. No hay presidencia. ¿Para qué? Solo hay Ministerio de Economía. Y Eduardo Garzón a la cabeza. Total, yo puedo montar el partido político, conseguir los diputados y el ministro no tiene por qué ser un diputado. Así que la única finalidad de ese partido político sería Eduardo Garzón, ministro de Economía de España. Y a ver cómo va. De lo que diga Eduardo Garzón va a misa. Hace lo que él diga. Vale, ¿y si hay algún accidente o algo, qué? Eduardo Garzón lo arregla. Eduardo Garzón lo arregla. Hombre, al fin y al cabo todos son recursos. El dinero
Para los recursos lo tiene el Estado. No habría problema, ¿no? Yo digo la propuesta. Eduardo Garzón, ministro de Economía. Y el único Por ministerio favor, necesario. Vale, estupendo. Luego ponemos a Rayo. Luego ponemos a Rayo, exacto. Hacemos lo mismo, pero con Rayos. 4 años uno, 4 años el otro. Y a ver quién deja mejor la cosa. A ver, y para que no haya problemas, tiramos los dados a ver cuál va primero. ¿Vale? No, por favor, Rayo el segundo. Vale, Rayo el segundo. Le damos un poder así como omnipotente que pueda... No hace falta presidencia. Hay un ministro de Economía que es el único ministro existente, la única cabeza. De ahí deriva todo. Y él determina todo. Puede montar sus asesores, bueno, lo que él quiera. Pero Eduardo Garzón, ministro de Economía. Yo tendría mi voto. Sinceramente, yo votaría por eso. Porque yo quiero verlo. Quiero ver todas estas ideas aplicadas en la vida real con una economía real. Si es verdad que funciona, adelante. Por favor, si quieres ver el mundo arder, no hace falta poner a Eduardo Garzón. Ya tenemos a Oscar Puente. Pero Oscar Puente no llega al nivel intelectual. Lo siento, Oscar Puente. No llegas al nivel intelectual de Eduardo Garzón. No, y no es por menospreciar a Oscar Puente. Pero es que la teoría... ¿Cómo era? Que quiero ver cómo funciona el chartalismo aplicado en una economía real. Oye, que lo mismo le pasa a Eduardo Garzón lo que le pasó, por ejemplo, a Lenin y compañía con el comunismo en la Unión Soviética. Que eso no era verdadero chartalismo. No, lo que les pasó es que se acabó el dinero de los zares. Lo mismo no es verdadero chartalismo. En fin, siento haberos torturado con Eduardo Garzón. Es que me hacía mucha gracia ciertas cosas y que digan la capacidad de que no hay problema con las pensiones porque, total, se puede imprimir dinero. ¿Cómo hay problema? ¿Comprendes por qué me bloqueó?